Bueno, muchísimas gracias. Primero quería decir que es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias, Carlos Alberto, por esta introducción. Quiero decir que yo me siento realmente honrado de haber sido nombrado miembro del directorio de este prestigioso instituto. Cuando Carlos Sánchez Berzaín me llamó por teléfono y me dijo, me ofreció ser miembro del directorio. Me llevó más o menos medio segundo contestarle que sí, pero ese medio segundo era porque realmente yo estaba choqueado, por así decirlo, de que me hayan hecho esa oferta, y muy, muy honrado y muy, muy emocionado. Realmente es un honor y realmente es un placer estar aquí y ser miembro de este prestigioso instituto. Es un instituto que aporta muchísimo en términos de pensamiento, en términos de escritura, y como alguien que yo interactúo, yo hago actividad también, viajo a Washington, no tanto como el embajador Reich, que vive allí y que ha trabajado allí. Ojalá yo pudiese alguna vez llegar a eso. Pero cuán importante en Washington, a veces yo siento que las cosas corren y aquellos que trabajan para el Congreso trabajan en hacer política, no política con P minúscula, sino política con P mayúscula, están tan ocupados que no tienen tiempo de pensar a veces. Entonces es por eso la importancia de estas instituciones, que en inglés la traducción sería instituciones que piensan, o think tank. Es importantísimo porque son los que se paran a reflejar y a pensar sobre lo que está sucediendo. Nuevamente un honor y muchas gracias, Carlos, por haberme hecho esta oferta, y gracias al directorio por haber votado en mi favor cuando se me propuso. Lo que yo quiero hoy presentar es el tema de islamismo, terrorismo islámico en América Latina, actual y potencial. O sea, no solamente lo que sabemos, sino también tratar de tener una perspectiva de cuán peligroso o cuál sería el potencial para que el terrorismo islámico en América Latina se expanda a un nivel de tener riesgos. Voy a tratar de ser lo más breve posible, si bien sé que tengo más o menos 40 minutos, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Primero voy a empezar por un tema que ya hace varios años que se habla de ello, es el tema de Irán y Venezuela, o Irán en América Latina. Después voy a hablar también un poquito de las conexiones, cómo las fusiones con grupos criminales, las fusiones con los carteles de la droga, y finalmente voy a hablar de ISIS. Voy a hablar también de cuáles son las políticas en este momento de los países latinoamericanos hacia el terrorismo. Y finalmente voy a tratar de sacar más conclusiones y hablar realmente de los peligros y el potencial negativo que esto tiene para el futuro. Y parte también algunas cosas positivas que están tomando lugar. Irán y Venezuela. En primer lugar, ¿por qué Irán incrementa la presencia en América Latina? Siempre hubo células de Hezbollah, ya por varias décadas que hay una presencia iraní en América Latina. Recordemos el ataque a la AMIA y a la Embajada de Israel en el año 92 y 94 respectivamente, pero es a partir de la asunción de Hugo Chávez en el año 99, que tomó el poder, que comienza una relación mucho más fuerte entre Irán y Venezuela. ¿Cuál es la razón? Y yo digo que la razón no es solamente los intereses de Irán, hay un interés mutuo entre Irán y la revolución bolivariana. Recordemos que el gobierno de Chávez no es solamente un gobierno nacionalista. O sea, Chávez nunca se vio a sí mismo como presidente de Venezuela, sino que se vio como presidente de un movimiento, o como líder de un movimiento, de una revolución que era transnacional. Irán y Venezuela son como, de alguna forma, revoluciones hermanas, transnacionales. Ambas revoluciones hablan de revolución social, de eliminación de la élite anterior que controlaba el poder. Y a nivel internacional, obviamente, lo que comparten es la oposición o la resistencia a la expansión imperialista
O sea, los dos comparten el deseo de reducir el poder norteamericano en asuntos internacionales y en asuntos regionales también. En términos de los intereses, Irán tiene intereses políticos y tiene intereses económicos. Intereses económicos... los intereses económicos están... los intereses económicos no son intereses económicos propiamente dichos. Muchas veces los medios de comunicación hablaron de los intereses económicos de Irán en América Latina y mayormente era lo que se publicaba, los acuerdos comerciales. Pero en realidad hay una ventaja que Irán saca económica con América Latina y es el hecho de que puede usar los bancos, particularmente cuando Irán confrontó el peligro de aislamiento internacional a raíz de su programa nuclear y a raíz de sus actividades terroristas. Se sabe que hubo bancos, o sea, Irán usó los bancos venezolanos, y no solamente los venezolanos, otros en América Latina, y Venezuela e Irán también tuvieron un banco en conjunto. Pero el interés también era un interés político. A evitar el aislamiento político. Tener a América Latina del lado de ellos era muy importante y obviamente la revolución venezolana, bolivariana, que pronto se convierte en una revolución que va teniendo más aliados en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, etc. Esto presenta una gran oportunidad de tener una alianza política. Es así y hay otro elemento que era importante para Irán, que es el poder penetrar la región donde Estados Unidos reside, o sea, el barrio donde Estados Unidos vive, y tener a Estados Unidos con cierta posibilidad de hacer un golpe en caso que necesite hacer un golpe, y eso lo hace mediante células terroristas. O sea, las células de Hezbollah se van incrementando cada vez más en América Latina y lo hace también pensando en la posibilidad de que si alguna vez consigue armas nucleares podría tener la posibilidad de tener cierta amenaza, por así decirlo, de intimidación hacia Estados Unidos. De hecho, hubo dos periódicos, el Die Welt alemán y el Nuevo Herald, de acá de Miami, que denunciaron hace unos años la presencia de misiles iraníes en la península de Paraguaná, que es, como ustedes saben, en la frontera allá en Venezuela, muy cerca de la frontera con Colombia, en Panamá, por ahí. Es así que Irán va aumentando la presencia de células de Hezbollah y también de las guardias revolucionarias iraníes. Ahora, hay también un interés de Venezuela, no solamente un interés de Irán, y acá es algo muy importante. Primero, reforzar el Estado autoritario. Si bien Cuba es el principal asesor en términos de crear el Estado autoritario venezolano, reforzar el Estado autoritario venezolano, Irán de alguna forma también es un Estado autoritario que podría incluso reforzar, particularmente porque Cuba siempre fue como que no se sabe qué va a pasar en el futuro después de que los Castro se vayan. No se sabía por cuánto tiempo Cuba podría mantener el aparato represor del Estado, por así decirlo. O sea que el interés de Venezuela en tener a Irán era precisamente tener a alguien con experiencia en Estado autoritario, si bien los cubanos están ahí. Segundo, expandir las actividades subversivas. Recordemos esto. Si uno se fija, hay dos cosas importantes en Venezuela. Una es, lo podemos encontrar en los documentos de la FARC. Si uno lee bien los documentos de la FARC, ahí está bien claro, los documentos que fueron incautados en la operación militar en marzo del 2008, ahí está bien claro que la FARC serviría como un instrumento de protección del régimen por un lado, y por otro lado como un instrumento de expansión de la revolución. Hay dos maneras por las cuales Hugo Chávez en su momento expande la revolución. Una es apoyando candidatos
que son similares a él, y eso lo logró obviamente en el caso ecuatoriano, en el caso boliviano. Y la otra es mediante métodos un poquito más violentos, subversivos. Eso lo intentó una vez en Puno. Hubo una vez una revuelta en Puno, en aquel momento yo creo que hasta Ollanta Humala estaba involucrado en eso. Fue en aquel momento contra el gobierno de Alan García. Pero no llegó a mucho. Pero si uno lee los documentos de la FARC, se da cuenta que Chávez miraba a la FARC como un instrumento de expansión subversiva. O sea, y en un momento la FARC se transforma de ser lo que era ideológicamente en un grupo bolivariano. Esos mismos se autodefinen como bolivarianos. Irán, al ser expertos en este tipo de guerra asimétrica, le servían a Chávez también para aumentar este tipo de fuerzas subversivas, con lo cual Chávez construía su poder militar, por así decirlo, a sabiendas de que las Fuerzas Armadas Nacionales, el primero, no le tenía confianza, y segundo, incluso si le tenía confianza, no eran lo suficiente como y no estaban preparados para el tipo de revolución internacional que Chávez querría. En ese sentido, Irán, al ser también una revolución transnacional, donde ellos han usado a Hezbollah y a las guardias revolucionarias para generar subversión en varios países. O sea, en el Líbano prácticamente hoy lo domina Irán. El Líbano hoy está dominado por Hezbollah. Y obviamente hoy Irán tiene tuvo presencia en Afganistán, tiene presencia en Irak, tiene presencia en Yemen y en otros lados. O sea, esta experiencia a Chávez le era muy importante. Es así que no es casualidad, y Carlos Sánchez Berzaín acaba de escribir esta semana, que la escuela antiimperialista, que en realidad oficialmente se inauguró hace unos días, pero en realidad ya se sabe hace años, cuando se puso la primera piedra fundamental en la escuela, en Warnes, en el cerca del departamento de Santa Cruz, en Bolivia. Es una escuela militar que en realidad lo que entrena son o guerrilleros entrenan soldados para la guerra asimétrica, por así decirlo. Cuando por primera vez se puso la piedra fundamental en la escuela en Bolivia, fue inaugurada por el ministro de Defensa iraní en aquel momento, Ahmad Vahidi, que también es considerado uno de los responsables por el ataque a la AMIA. Y esto fue bajo Ahmadinejad. Se estima que entre 50 y 300 miembros de las guardias revolucionarias iraníes están entrenando potenciales guerrilleros o soldados del ALBA, porque es una escuela del ALBA, en Warnes, ahí en la escuela antiimperialista. Se sabe que Hezbollah tuvo campos de entrenamiento tanto en Venezuela, tanto en América Latina, donde entrenaba guerrilleros, o entrenaba venezolanos, latinoamericanos, y se sabe que hubo también latinoamericanos que viajaron al Líbano a entrenarse allí con Hezbollah. Hace un par de años un periodista español, como ustedes recuerdan, sacó un libro, Emilio Blasco, sacó un libro donde él saca el testimonio de Rafael Icea, un ex ministro de Finanzas venezolano, que él dice que él cuenta y testifica porque él estuvo en las reuniones donde Maduro se reúne. Maduro en aquel momento no era el presidente, pero se reúne con el jefe de Hezbollah, Hanan Nasrallah, y hacen un arreglo por el cual 300 miembros de Hezbollah reciben pasaportes venezolanos y se arreglan vuelos, los famosos vuelos Teherán-Caracas, Caracas-Teherán, donde se transportan guardias revolucionarios que viajan de Teherán a Venezuela, y a la vez los vuelos de Venezuela a Teherán llevan armas. Y a la vez Rafael Icea hablaba también de que había una operación de lavado de dinero destinado a financiar actividades subversivas de Hezbollah. Aquí hay algo muy importante, porque la influencia internacional de Chávez como
por su generosidad petrolera, lleva consigo a muchos aliados pequeños, incluyendo islas en el Caribe, que lo único que hay ahí es arena y agua, islas que por ahí nosotros conocemos porque nos tomamos un crucero de Fort Lauderdale y ahí vamos parando en cada puerto. Estoy hablando de lugares como Dominica, St. Lucia, San Vincent y las Granadinas, St. Kitts y Nevis. Todos estos pequeñas islas caribeñas vendían pasaportes a Irán. Incluso hubo un acuerdo con Irán por el cual se les otorgaba este tipo de pasaportes. A veces eran con los nombres verdaderos de estas personas, pero a veces también se les otorgaban con nombres falsos. El otro día, hablando con un periodista de Actualidad Radio, él me dijo algo que yo no sabía, que eran empleados de inmigración en el aeropuerto de Miami, reciben individuos con nombres hispanos, Roberto García, Julio González, que no hablan español. Que no hablan español. Eso da la pauta del comercio que hay de pasaportes falsos. Y eso en sí ya es un peligro muy serio para nuestra seguridad. ¿Por qué una persona va a sacar con un pasaporte falso? Puede ser, y viniendo de un país como Irán. Sabemos que Alberto Nisman, el fiscal argentino que desapareció, que falleció en circunstancias misteriosas, sacó un documento de 500 páginas con respecto a la presencia de Irán en América Latina, y dijo que Irán tenía presencia en 12 países de América Latina. Interesante, porque sabemos que en el año 2007 hubo un intento fallido de un ataque terrorista muy grande en el aeropuerto Kennedy en Nueva York. Ese ataque fue llevado a cabo por una persona cuyo nombre es Abu Qadir, que residía en Guyana. Él era un hombre de Hezbollah, cuyo jefe era Moshen Rabbani, la misma persona que planeó, según las sospechas, el ataque a la AMIA en el año 94. Él intentó hacer un ataque terrorista que fue desbaratado por el FBI. Recordemos, en octubre del 2011 hubo un intento de asesinato al embajador saudita con ayuda de los Zetas. Ya voy a volver al tema de la cooperación entre los grupos terroristas Hezbollah y los traficantes de la droga. En octubre del año 2014, Perú capturó a un miembro de Hezbollah que planeaba atacar instituciones judías e israelíes. Esto indica cómo el tema del terrorismo y que existan células de Hezbollah también en cualquier momento pueden ser activadas. Y obviamente atacan directamente la seguridad de los Estados Unidos. Hezbollah y los iraníes también tienen conexión con los carteles de la droga y los criminales. Ahora, ¿por qué hay conexión entre estos terroristas y los carteles de la droga? Los carteles proveen logística, los carteles conocen todos los caminos y las rutas y conocen el sistema y cómo aprovecharse del sistema. Los terroristas tienen también lo que contribuir a los carteles de la droga. Obviamente los carteles de la droga también proveen dinero, eso sin duda. Pero los terroristas a la vez proveen armas, y ya hubo caso de transacción de armas. Segundo, y esto es algo muy interesante porque con todo el debate de Trump habla de poner una gran pared, un gran muro en la frontera mexicana norteamericana, y todo el mundo habla del gran muro que va a construir Trump. Pero acá hay algo muy interesante. Hay túneles hoy en día que existen en la frontera mexicana norteamericana. Y esos túneles tienen un sistema de refrigeración, tienen un sistema de ventilación, tienen rieles, tienen carriles, y están construidos a imagen de los mismos túneles que Hezbollah construyó
en la frontera libanesa-israelí. Ahora es interesante porque la gente habla del muro, habla de cómo pasan por arriba y no hablan cómo pasan por abajo. Habría que preguntarle a Donald Trump cómo piensa él solucionar el problema de los túneles. Pero los pueden ver los túneles, si ustedes van al internet, lo ven y ven la sofisticación de esos túneles. Y estos túneles están ahí, hubo obviamente asesoramiento directo de la gente de Hezbollah. Y obviamente la gente de Hezbollah puede también usar esos túneles para cometer actos terroristas. Uno de los argumentos que yo escuché contra de eso fue que los carteles de la droga tienen muchos intereses económicos y no están interesados en cooperar con terroristas. Pero yo no apostaría sobre esa posibilidad. Porque yo pienso que si la sociedad conviene. De todas formas, es una actividad criminal, sea lo que sea. Es muy interesante porque vemos que Hezbollah, por ejemplo, cooperó con la banda brasileña del Primer Comando de la Capital. Primer Comando de la Capital es una banda de expresos brasileños que en un momento se organizaron en una protesta en una cárcel brasileña, pero se dedican al tráfico de drogas y actividades criminales. Sabemos que Hezbollah se conectó con el Primer Comando de la Capital, que es este grupo de criminales en Brasil. Ahora, ¿por qué es importante el reclutamiento de criminales? Y esto lo vimos con ISIS. Lo vimos con ISIS ahora en los ataques en Francia y en Bruselas, que muchas veces se usó criminales. Para estos grupos terroristas, un criminal es mucho más importante que ser un creyente religioso. Y esto lo digo, esta es una frase mía, tomo patente sobre esta frase. Es más importante ser un criminal que un creyente religioso islámico, porque el criminal es alguien capaz de cometer un crimen como asesinar en masa o cometer un acto terrorista donde se mueran bebés. Solamente una persona sin conciencia como un criminal puede llegar a hacerlo. Entonces toda la fusión entre terroristas y criminales es fundamental para conseguir cooperación. Un criminal es un aliado mucho más importante de lo que uno cree. Ahora, no necesariamente siempre un grupo organizado criminal, pero sí individuos criminales. Por ejemplo, acabo de mencionar el caso del intento de asesinar al embajador saudita en octubre del año 2011. Se hizo con un miembro de los Zetas. Los Zetas, como ustedes saben, es el cartel más peligroso, uno de los más peligrosos, los carteles mexicanos. Y ahí se dan cuenta de la importancia de la cooperación entre los grupos terroristas y los criminales. Incitación. Esto es algo muy importante. Yo ahora estoy escribiendo un libro que no está necesariamente relacionado con América Latina, pero tiene que ver con el Medio Oriente, y uno de los temas que yo analizo es el tema de lo que está sucediendo en la Cisjordania. El tema de la incitación, de la propaganda. La propaganda en los medios de comunicación, la propaganda en las escuelas, la propaganda en las mezquitas. ¿Y qué es lo que eso hace a las generaciones? ¿Cómo esto actúa como una especie de lavado de cerebro, indoctrinación, que a la larga tiene consecuencias? O sea, incitación no está considerado terrorismo si no lleva directamente a un acto terrorista. Pero incitación tiene lo que se llama consecuencias a largo plazo. ¿Y a qué me refiero? Irán construyó más de 80 centros culturales y mezquitas en América Latina, incluyendo en lugares donde prácticamente no existe población musulmana. Irán usa, por ejemplo, propaganda antisionista. Propaganda antisionista es algo que se dieron cuenta que en América Latina actúa bien, porque atrae gente de izquierda, moderada, obviamente trae gente de extrema izquierda y atrae también gente de extrema derecha. ¿Así? ¿Sí? Ahora voy a dar un ejemplo.
En este momento hay jeques radicales en Chile que están financiados por Irán, que son lo que se llama en inglés preachers, o sea, están continuamente transmitiendo propaganda a través de las mezquitas. Irán ha expandido las redes de televisión. Ahora yo he mirado Hispan TV, que es la red más importante que Irán tiene en América Latina, y son bastante sutiles en su mensaje, son más sofisticados de lo que uno cree, pero en el medio obviamente es anti-norteamericano, es anti-sionista, es anti todo lo que ustedes saben. Pero lo que está pasando también es que estos grupos islámicos radicales, que en este momento ya hay como una función de varias aguas, se unen también con los grupos pro-palestinos. Y ocurre hoy en día un fenómeno que, en mi opinión, necesita más estudio aún, que es la movilización de comunidades árabes que han vivido en América Latina por muchas generaciones y ahora de repente se les vuelve la identidad y comienzan a identificarse o con el Islam o con el problema palestino. Voy a dar un par de ejemplos. La Federación, para aquel que no sepa, y estoy seguro que la mayoría de ustedes saben, un país como Argentina, que es el país que tiene posiblemente el nivel de inmigración más alto en términos de números, después de las inmigraciones españolas e italianas, la tercera inmigración es la inmigración siria, de Siria. Ahora, cuando esta gente inmigró, era la época que los otomanos dominaban todos estos países árabes. Pero se le dice, se inmigraron de Siria. Estas comunidades están organizadas alrededor de una organización que se llama Federación de Asociaciones Árabes, FEARAB. Por muchos años la relación entre FEARAB y la comunidad judía, por ejemplo, había sido una relación buena. Incluso muchos de ellos vinieron del mismo lugar, vinieron del Imperio Otomano y, por ejemplo, comerciaban juntos. Por ejemplo, todo el desarrollo del comercio en las ciudades del interior eran judíos y árabes que se conocían o hablaban el mismo idioma, hablaban el árabe que lo habían traído de la zona. Y yo crecí en Uruguay, pero no recuerdo grandes incidentes de tensiones entre los descendientes de origen árabe y la comunidad judía. Sin embargo, en este momento la Federación de Asociaciones Árabes de repente está sacando discursos antisemitas sin precedentes. Por ejemplo, una acusación a la comunidad judía que es más leal a Israel que a la Argentina. Acusaciones de doble lealtad. Acusaciones que la comunidad judía domina la policía en Buenos Aires. Cosas que son más bien como teorías, son cosas conspiratorias que no tienen mucho fundamento. Y se adopta un discurso antisemita que antes no existía de esa forma, por lo menos no en las comunidades árabes. Siempre existió antisemitismo en varios lugares, pero no en las comunidades árabes. En Chile hubo un caso increíble que a mí me dejó atónito. El senador Eugenio Tuma, un senador chileno que a la vez ayudó a coordinar la campaña de Michelle Bachelet en Chile, reacciona. Hubo un caso de un mochilero israelí que, haciendo turismo en uno de los bosques en Chile, no sé qué, hizo una fogata, hizo comida y se prendió fuego. Hubo otra mujer israelí que estaba con él que dijo que había sido la culpa de él que dejó el fuego prendido. A raíz de eso el senador Tuma dijo que hay muchos mochileros israelíes que entran en Chile como por panchos por su casa y su intención verdadera es que ellos actúan en nombre del gobierno israelí y lo que quieren es conquistar la Patagonia. Esto lo dijo un senador que directamente ayudó a coordinar la campaña de Michelle Bachelet. Y tuvo eco con otro senador también. Ahora, este senador es de origen palestino. Interesante, y no es ni siquiera musulmán, es cristiano, para que vean que ese tipo de incitación también actúa sobre los cristianos de origen árabe. Y lo interesante es que la comunidad palestina en Chile, que dicen 400.000 palestinos en Chile,
son gente que inmigró a Chile mucho antes que mucho antes de la declaración Balfour. La declaración Balfour fue en el año 1917, que es donde el gobierno británico le promete un hogar nacional judío en Palestina. O sea, esta gente emigró por lo menos 20 años antes a Chile. Pero sin embargo adoptan esta identidad palestina y lo adoptan en la forma más radical. Esto yo lo veo con muchísima gravedad porque hay una especie de revitalización por parte de estos extremistas de una identidad dormida y a la vez no es que es una revitalización positiva de la identidad, sino es una revitalización más violenta. Y obviamente ni que hablar de que cruza los límites de lo que es políticamente correcto y puede llegar a tener consecuencias para las generaciones próximas y para la relación entre los mismos miembros de la sociedad civil en Chile o en Argentina o donde sea. Esto es uno de los graves problemas de la incitación y recordemos, como dije antes, hay 80 centros islámicos creados por Irán con el propósito precisamente de transmitir propaganda, incitación. Ahora quiero hablar un poquito de ISIS, el Estado Islámico. Y esto es otro problema que en mi opinión que es un problema parte actual, parte potencial. No se habla de la presencia del Estado Islámico en América Latina, se habló de la presencia de Hezbollah en América Latina, pero en el Estado Islámico quiero mencionar que en marzo pasado hubo un ataque en una ciudad remota en Uruguay, donde también se asesinó al líder de una comunidad judía en un lugar Paysandú. Interesante porque la ciudad entera salió a protestar en contra de ese asesinato y el asesino era un católico convertido al Islam que había recibido instrucciones vía el internet. Fue un escándalo total. Después voy a volver a este tema. Esta semana, el 21 de agosto, esta misma semana, el Comando Sur, el jefe del Comando Sur, dijo que el 10% de las personas que se infiltran por la frontera sur, o sea, de México a Estados Unidos, son sunitas que vienen del Medio Oriente y de Asia Central. Significa, si hay 300.000 infiltrados por año que pasan por la frontera, 30.000 de ellos son sunitas que vienen del Medio Oriente y vienen de Asia Central. Acá, obviamente, estamos hablando, si son sunitas, obviamente no son gente necesariamente relacionada con los iraníes. Ahora, lo interesante es que la forma de ellos de infiltrarse es pagándoles a los mismos coyotes, a los mismos contrabandistas de inmigrantes ilegales, aquellos que los mexicanos le pagan o los centroamericanos le pagan para llegar a Estados Unidos. O sea, ellos usan a estos coyotes para penetrar y para entrar en Estados Unidos, y esto es un problema muy serio. Quiero agregar dos cosas a esto. Recordemos hace más o menos un año, un empleado de la embajada venezolana en Bagdad, Misael Soto, denunció de que Venezuela vendía pasaportes mediante la embajada en Bagdad. Ahora es muy interesante, porque en el pasado la información que yo tenía era que con Irán no se vendían pasaportes, los pasaportes se otorgaban, era una cuestión de ideología, por así decirlo. Venezuela no precisaba dinero, Venezuela tenía petróleo, ellos daban dinero. Me llamó la atención de que estos pasaportes se vendían. Que si los pasaportes se vendían, significa que cualquiera que querría un pasaporte lo podría comprar. Y Bagdad, como ustedes saben, es donde nació ISIS. Bagdad está compuesto por ex funcionarios y hombres de seguridad de Saddam Hussein, entre otros. O sea que lo más probable es que también haya gente de ISIS que esté llevando pasaportes venezolanos o pasaportes latinoamericanos. Quiero recordar otra cosa, y es el hecho de que Tariq al-Azzami
que hoy es gobernador del estado de Aragua en Venezuela, y que había sido ministro del Interior y de Inmigraciones en Venezuela, originalmente viene de una familia que el padre de Tariq al-Assami fue secretario del partido Baas iraquí, o sea, el partido de Saddam Hussein en Venezuela. O sea que Tariq al-Assami mismo no solamente tiene relación con Irán, sino que también tiene relación con la gente de Saddam Hussein, que muchos de ellos hoy son parte de ISIS. No quiero especular al respecto, pero quiero que lo tomen. No tengo ninguna evidencia de que esto haya sido, pero son cosas a tomar en cuenta. Son cosas que hay que tomar en cuenta. Otra cosa que yo quiero recordar es que incluso todo el conocimiento que logró Hezbollah y todas las ventajas estratégicas que Hezbollah e Irán lograron pueden bien ser transferidas a ISIS. Ahora la idea es que ISIS y Hezbollah son enemigos porque están peleando en Siria. Yo no sé cuánto están peleando, la verdad. Pero de hecho en el pasado Irán asistió a Al-Qaeda. Y eso se sabe, eso son documentaciones que vienen de gente de la CIA, que hubo cooperación. Irán en Afganistán asistió a Al-Qaeda, incluso dicen, hay información que parte de los ataques en el 11 de septiembre, parte vienen también de la comisión que investigó el 11 de septiembre, parte del entrenamiento que recibieron esta gente fue con asistencia de iraníes en el 11 de septiembre. O sea que no descartemos tampoco una cooperación de ese tipo, no caigamos en la trampa, este sunita, este chiita, se odian. No. Las cosas son mucho más complejas que eso. ¿Cuáles son las actitudes hacia el terrorismo por parte de las autoridades en América Latina? Vamos a empezar por Brasil. Brasil no reconoce a Hezbollah, Hamas o incluso a la FARC como grupos terroristas. Hace un tiempo un juez brasileño liberó a un sospechoso de ser miembro de Al-Qaeda, lo liberó directamente. Ahora puede ser, o sea, soy optimista que las cosas pueden cambiar, porque recordemos que Dilma Rousseff no está en el poder, quizá vuelva, no sé qué va a pasar en estos días. Pero obviamente este gobierno, yo pienso que es mucho más fácil hablar con este gobierno brasileño sobre terrorismo, como le es más fácil hablar con este gobierno de Macri sobre terrorismo que con el anterior. Pero Brasil, el Brasil de Lula y de Rousseff, obviamente nunca vio el problema de terrorismo, de infiltración de células como algo serio. Argentina, ya sabemos lo que pasó con Irán. Sabemos que Argentina intentó reconciliarse con Irán hasta el punto de alguna forma ignorar, con tal de normalizar relaciones con Irán, estuvieron dispuestos a darle un lugar a Irán en la investigación de un crimen que supuestamente ellos hicieron. Algo totalmente ridículo porque la intención era normalizar. Y peor aún, al único que investigaba el tema del terrorismo en América Latina, simplemente desapareció, murió en condiciones misteriosas, por no decir otra cosa. Joseph Umire sacó hace poco un informe donde dice que a partir de que murió el fiscal Nisman, el tema de la investigación del terrorismo islámico se ha reducido hasta tal punto que en este momento ya casi nadie investiga eso. Joseph por ahí puede dar más información a cuánto se redujo eso, pero él tiene un informe que sacó hace unas pocas semanas donde dice que a partir de que el fiscal Nisman murió se toma mucho menos con seriedad, no hay ningún avance en la investigación de la presencia de estos grupos terroristas. Un tercer ejemplo, y con esto ya me acerco casi al final, es el ministro del Interior uruguayo, días después del crimen que se cometió en Paysandú, hablo de este hombre convertido del catolicismo al islam que mató al líder de la comunidad judía, dijo que el radicalismo islámico no tenía nada que ver con el ataque. Lo dijo 2 o 3 días después del ataque, sin ninguna evidencia, y no hay más, que yo sepa, no hay ninguna otra investigación, la investigación esa no continúa. Pero el ministro del Interior sacó un comunicado diciendo el radicalismo islámico no tiene nada que ver con esto. A mí me cuesta creer que una persona que adopta el Islam como religión, que tiene contactos con grupos terroristas mediante el Internet, que tenga el discurso de grupos radicales islámicos, no tenga nada que ver con
el Islam radical. O sea, este es el nivel que tenemos en este momento de América Latina para combatir este tipo de fenómenos. Por último, y con esto termino, ¿cuáles son los factores que benefician al terrorismo? Y esto es algo para pensar en el futuro. Uno es la corrupción. De la misma forma que los carteles de la droga logran comprar jueces y policías y ministros y vicepresidentes y lo que sea, el momento que el Estado desaparece, el momento que el imperio de la ley desaparece, el momento que los países se vuelven anárquicos, como son muchos de los estados en México, como son prácticamente todos los países de América Central que están cayendo bajo un estado de anarquía terrible. Los estados donde no hay gobernabilidad, donde hay anarquía, son los estados más propensos a generar terrorismo. Afganistán, recordemos Afganistán. La FARC, por ejemplo, surge, se revive de alguna forma en el momento que los carteles de la droga logran liquidar al Estado colombiano. Toda la zona de América Central es una zona anárquica. Honduras, Nicaragua, Nicaragua es otro punto, pero Honduras, Guatemala, ahora hasta Costa Rica. Hoy en día grandes transacciones de drogas se hacen en Costa Rica. Y Costa Rica ni siquiera tiene un ejército para pelear, para restaurar el orden. Tiene una fuerza de 11.000 efectivos policiales, es todo lo que tiene Costa Rica. Un país que por años fue considerado por todas las décadas, desde que yo tengo uso de razón, el país más tranquilo de América Latina, por así decirlo, una especie de Suiza. Está también cayendo en la anarquía, no todavía, pero corre ese peligro. Por eso esto relaciona directamente al tema de la seguridad con el tema del imperio de la ley. Hoy en día, cada vez más estamos escuchando, y lo escuchamos también de Donald Trump, que no queremos invertir más en construir nación, lo que llaman nation building. Obviamente la experiencia en Irak y la experiencia en Libia, pero yo pienso que que Estados Unidos tiene que cumplir una función fundamental en ayudar a reforzar los sistemas legales y para que el control sobre todos estos territorios sea devuelto al Estado. Yo sé que es algo muy difícil de lograr, hubo ayudas, hubo varios planes que se hicieron para devolverle el poder al Estado, pero hay todavía un largo trecho por correr. Yo veo la situación en este momento con mucho pesimismo y lo peor es que no veo suficiente debate sobre el tema, suficiente discusión sobre el tema, pero es algo muy serio, particularmente cuando Latinoamérica es nuestra América Latina y muy cerca de Estados Unidos. Muchas gracias.